El ejército de Israel ha entrado en la Franja de Gaza y su avance ha sido tan rápido como se esperaba. Básicamente Hamás no está defendiendo el territorio y solo algunos combatientes aislados se están enfrentando directamente con las fuerzas de avance judías. Pero no es que Hamás no vaya a defenderse, sino que la mayoría de sus fuerzas esperan agazapadas en el entramado de túneles que está por todo Gaza. Es el llamado Metro de Gaza. Es una red de cubículos, pasillos y cámaras subterráneas que recorren gran parte de la franja y que Hamás ha estado construyendo y ampliando durante 10 años. La red de túneles cumplía una doble función para Hamás. Por un lado, disuadir a Israel de la intervención terrestre y si esta se producía, pues darle a Hamás una ventaja que no tenían los soldados que operan sobre la superficie. Localizarlos es difícil y además puede ser poco efectivo. El ejército israelí está viendo que se trata de una red incluso más amplia y enrevesada de lo que suponía su servicio de inteligencia. Así que eliminar este bastión defensivo, subterráneo, no va a ser nada fácil. En la doctrina militar de cualquier ejército, el combate subterráneo es el último recurso, la opción que hay que evitar de cualquier modo. Pero Israel ha decidido destruir esta infraestructura de Hamás y tendrá que enfrentarse a los riesgos de una operación nunca intentada antes. Cuando tu enemigo es más fuerte, la idea es obligarle a bajar a un túnel. La guerra subterránea siempre ha sido parte de la historia militar. Es una técnica de guerrilla que fue clave, por ejemplo, en la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Los guerrilleros vietnamitas construyeron bases subterráneas por gran parte de la jungla, camufladas en la vegetación, como los túneles de Cu Chi, un entramado de galerías que llegó a cubrir una distancia de más de 300 kilómetros. El Vietcong utilizaba esta red para atacar y después esconderse, pero ahí había también desde hospitales hasta depósitos de municiones. Estados Unidos se vio forzado a crear una unidad especial, llamada entonces la Unidad de los Soldados Rata, para intentar hacer frente a esta amenaza. Pero aún así, su plan fracasó. Volviendo a Gaza, el primer túnel fue descubierto en los años 80, cuando todo el área se encontraba bajo ocupación de Israel. Este túnel conectaba una casa que se encontraba en el lado egipcio de Rafah con otra que se encontraba en el interior de la franja. Entonces se trataba de túneles muy pequeños que llegaban a una profundidad de unos 15 metros y solo se extendían unas pocas decenas en profundidad. Pero ya fueron más que suficientes para mover el contrabando de bienes y comida para una población que vivía en la miseria y con restricciones de movimiento. Tras los acuerdos de Oslo, Israel empezó a construir una valla alrededor de la Franja de Gaza, limitando aún más la libertad de moverse de personas y bienes a través de los pasos de la frontera. Y pasó a estar completamente sellada a partir de 2007, cuando Hamás se hizo con el poder. Así, la mayoría de los pasos fronterizos directamente se cerraron. Solo 2 quedaron abiertos. Estas condiciones, que hacían imposible la vida normal en Gaza, convirtieron los túneles en la única vía de abastecimiento y de movimiento, además de un recurso militar para Hamás, que lanzó un programa industrial de construcción de túneles. Una red de túneles que se puede dividir en 3 sectores. Tenemos los que comunican con la frontera con Egipto, que están básicamente destacados para el contrabando de mercancías, armas y otros productos. Luego están los que comunican con Israel. Y finalmente, los que circulan dentro de la franja. Y son estos últimos los que se han convertido en un sistema realmente sofisticado y bien armado, y los que son el verdadero quebradero de cabeza para el ejército de Israel. Según el ejército de Israel, la red de túneles habría alcanzado ya los 500 kilómetros. Para evitar ser detectados, estos túneles empezaron a construirse a mayor profundidad que los de conexión exterior, con algunos llegando hasta los 45 metros de profundidad. Están reforzados con cemento y equipados con generadores de corriente, sistemas de ventilación de aire, tuberías de agua y reservas de alimentos y municiones. Además tienen sistemas de comunicación independiente por cable, que no dependen de las líneas telefónicas normales y que permitiría a los milicianos mantenerse en contacto incluso en caso de apagón de las redes de comunicación. Algunos alcanzaron un tamaño suficiente como para dejar transitar materiales de construcción, combustible o armas de gran tamaño. Dependiendo de su uso, algunos ambientes se utilizan como estancias, mientras otros están pensados con fines estrictamente militares. Según el ejército de Israel, cada túnel de Hamás cuesta alrededor de $3 millones y es el equivalente de 350 camiones de materiales de construcción. Cada túnel podría haber sido utilizado para construir 87 viviendas, 7 mezquitas, 6 escuelas o 19 centros de salud. Pero si Gaza es uno de los lugares más aislados y más pobres del mundo,
¿Cómo ha encontrado Hamás el dinero para construir estos túneles? Israel ha acusado a Hamás de desviar dinero y materiales de la ayuda humanitaria destinada a la población para construir túneles. El dinero llegaría a través de una red de financiación global que estaría canalizando el apoyo de las organizaciones benéficas y de naciones amigas de Palestina. Lo que se conoce son filtraciones que a lo mejor pueden ser interesadas, pero no sabemos si realmente el grueso de la financiación de esos túneles pues, viene de una partida finalista de alguien que ha proporcionado ese dinero o es simplemente un esfuerzo continuado de desviar recursos que en vez de construir infraestructuras civiles pues se han dedicado a ese tipo de construcciones de uso militar. Incluso sería difícil atribuir a un único país el músculo financiero que ha hecho posible esa red, sino que puede que sea la contribución de múltiples fuentes, algunos de manera más o menos consciente y otros en un completo fraude. En 2014, la operación militar Margen Protector, lanzada por Israel, tenía como objetivo destruir los túneles de Hamás. Y se destruyeron hasta 32 de estos túneles, de los que 14 entraban en territorio israelí. Una de las opciones que usa el ejército de Israel para reconstruir la geografía de esta red de túneles es a través del análisis de datos. Cada vez que Hamás lanza un cohete, se rastrea su trayectoria hacia atrás. Se analizan interceptaciones ambientales con imágenes de satélite y drones que vigilan constantemente la franja con sensores ópticos, térmicos e infrarrojos. Construir esa infraestructura bajo el escudo de protección de hospitales, escuelas, población civil, etcétera, para proteger mis militantes y mis operaciones militares, puesto que suponen un freno para que mi enemigo me ataque. Y yo voy a tratar de explotar ese valor de mi enemigo que yo, por ejemplo, no me siento limitado por él. Es decir, todo lo contrario, mis ataques es lo que intento conseguir el mayor número de víctimas civiles entre el enemigo, ¿no? Desde el punto de vista defensivo, Hamás utiliza los túneles para esconderse y para escapar del ataque de Israel. Si están rodeados, la red proporciona una libertad de movimiento que permite a los milicianos refugiarse y abandonar el área. Y desde el punto de vista ofensivo, los túneles permiten llevar a cabo ataques sorpresa, con infiltraciones en las filas enemigas y rápidas vías de escape. Esto supone un riesgo sobre todo para la retaguardia, con un nivel de entrenamiento y de protección menor que los soldados que están en la primera línea del frente. Además, hasta que la red quede intacta, permitirá los ataques hacia el interior de Israel. Y para los israelíes, descender a estos túneles supone no solo muchos riesgos, sino el uso de mucho equipamiento. Desde máscaras de oxígeno a gafas de visión nocturna, que ni siquiera son tan útiles. Los soldados quedarían incomunicados del exterior y deberían cambiar sus tácticas de uso de armas de fuego, ya que en un ambiente tan estrecho los disparos propios suponen un riesgo enorme para el propio soldado. Y eso que Israel tiene túneles de adiestramiento y que ha hecho del entrenamiento de la guerra subterránea una de las bases de su doctrina militar. La unidad Sayeret Yahalom está especializada para este tipo de conflictos. En su interior trabajan no solo soldados, sino también ingenieros y expertos en explosivos. Pero se trata de una sola unidad, insuficiente para enfrentarse a una invasión a gran escala. Los bombardeos convencionales, por masivos que sean, son poco efectivos. Pueden destruir un barrio entero, pero la infraestructura terrorista quedaría intacta. Antes de bajar, y a medida que avanza, el objetivo de Israel es cerrar cuantas más salidas posibles para cortar vías de huida a los milicianos de Hamás. Además del uso de cemento, se ha tomado también en consideración la opción de inundarlos. Y ninguna de estas soluciones está exenta de importantes problemas. El alto número de víctimas civiles y además el riesgo de matar a los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hamás. Y es esta segunda capa que complica la operación militar del ejército israelí al máximo. Hamás ya utilizó en el pasado los túneles como cárcel para el soldado Gilad Shalit, secuestrado en 2005 y liberado 6 años después a cambio de la liberación de detenidos palestinos de las cárceles de Israel. Y la descripción más actual del uso de los túneles para esconder rehenes se debe a 2 mujeres de 80 años que fueron secuestradas el 7 de octubre durante el ataque de Hamás y liberadas después de 2 semanas. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Así, si Hamás no los libera antes, los 200 rehenes que aún tienen en su poder se convertirán en un problema más que las fuerzas de Israel tendrán que tener en cuenta en su plan de acabar con Hamás y con sus túneles.